Saludos y bendiciones. Qué bueno es estar juntos nuevamente en nuestra aula virtual de Acabi. Esperamos que los próximos minutos que usted pase con nosotros pueda ser edificado en el conocimiento, recordando que nosotros estamos con el único propósito de ayudarle a entender, a comprender un poquito todo lo que sucede alrededor de la Biblia. Y para este momento les digo, aquellas personas que tienen más conocimiento, perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, porque en 30 minutos pretendo hablar un poquito acerca de lo que son los libros apócrifos, y en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito acerca de estos apócrifos del Nuevo Testamento en la clase número 3 de nuestro curso. Hoy hablamos los hechos apócrifos. Se dice al menos que hay unos 5 hechos apócrifos. Nosotros solamente tenemos uno, el Hecho de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas. Bueno, se dice que hay en los hechos de Andrés, de Pedro, de Pablo, los hechos de Timoteo, los hechos de Tomás. Así que nosotros solamente vamos a dedicarnos en estos minutos que nos restan hablar solamente al menos de tres hechos. Para esto yo tengo que decirle lo que dice un gran escritor aquí. Eh, Dice que el cristianismo primitivo produjo un gran caudal de literatura propia que sirvió para propagar por diversas vías la fe cristiana. ¿Qué nos está diciendo? Que el cristianismo primitivo buscó todas las formas de propagar la fe cristiana. Esto nos dice que la literatura cristiana, este señor Felipe Bielwer, nos dice que son experiencias cristianas primitivas consideradas como células de un cristianismo germinal que, pasando de la oralidad, pasó a ser parte de una vasta literatura intertestamentaria. Esto nos dice que puede haber libros de hechos como los hechos de Andrés, como repetí hace un momento, al menos 5. Aquí tenemos Andrés, Juan, Pedro, Tomás, Pablo, Felipe, los hechos de los mártires, de Timoteo, que ya hablé, perdón, los hechos del martirio de Policarpo, etcétera, etcétera. Todo esto nos viene hablando un poquito de esa literatura cristiana que existió en la iglesia primitiva. Y para esto, al hablar de los hechos apócrifos del tiempo del Nuevo Testamento, vamos a hablar de los hechos de Pablo. ¿Qué es lo que escribe Pablo acerca de esto? Sus escritos fueron de los hechos de Pedro, debo decir, perdón, creo que en algún momento dije Pablo, los hechos de Pedro fueron escritos originalmente en griego durante la segunda mitad del siglo II. Esto sería el año 150, 250, 230, debo decir. Y probablemente se escribió en Asia Menor. Este Hechos de Pedro contiene 39 capítulos. ¿Qué dice este libro? ¿Cuál fue la razón por la cual no fue aceptado en los libros canónicos? ¿Cómo es que no entró con el Hechos de Juan? ¿Por qué los Hechos de Pedro fueron rechazados? Bueno, vamos a encontrar aquí una historia un poquito medio rara, y vamos a ir notando lo que escribió este libro de los Hechos de Pseudo Pedro. Dios le avisó en sueños a Pedro. Debo decirle, es muy común que en el pueblo judío, en la literatura que nosotros conocemos como parte de la Biblia, Dios habla en sueños. Pero aquí es un sueño medio raro, porque Dios le dice a Pedro que su hija, Petronila, que ella podría ser la ruina y la perdición para muchos, entiéndase, muchos varones. Así que Dios está evitando que esta niña sea la perdición para muchos. Dios le avisó en sueños a Pedro que era mejor que estuviera enferma, porque ella tiene un cuerpo muy hermoso, y dice, es mejor que siempre esté enferma. Esto es lo que Dios le avisa a Pedro. Eh, Pedro anda predicando.
Usted conoce ya a un Pedro que predica, que va al templo a orar. En el hecho de Lucas, Hechos de los Apóstoles, del cual tiene su Biblia, vemos a un Pedro muy activo en la oración, en la sanidad. De hecho, el hecho de Lucas, el que está en su Biblia, dice que aún sacaban los enfermos para, aunque sea que la sombra de Pedro les tocara a estos enfermos. O sea, era tan grande la fama de Pedro como un instrumento usado por Dios para traer sanidad divina, que el pseudo Pedro, este libro de Hechos, nos dice que el primer día de la semana, dice, es decir, el día del Señor, una multitud se congregó y trajeron a Pedro muchos enfermos que él podría curarlos. Y uno de la multitud se aventuró, tuvo el ánimo de preguntarle: Pedro, ¿qué te pasa? En nuestra presencia has sanado a muchas personas, a los ciegos, a los sordos, a los cojos, pero dice, nos hemos dado cuenta que tú no has ayudado a tu hija, que tu hija, la que tienes en casa, la que está enferma, la virgen, la cual es muy bella, es muy hermosa. Dice, ¿por qué no la has sanado? ¿Qué es lo que ha pasado contigo? Y le reclaman a Pedro porque ha sanado a otros, pero no a su hija. En otras palabras, le dijeron, tú eres un candil de la calle y oscuridad de tu casa. Le dijeron esos dichos mexicanos, ¿verdad? En casa del herrero, cuchillito de palo. O sea, es increíble lo que estás haciendo. Entonces Pedro le dice, espérate, esto no es simplemente porque así. Su hija estaba enferma y de acuerdo a lo que nos enseña este libro de los Hechos de Pedro, es que ellos prefieren la enfermedad. Ellos prefieren que la persona, su hija, que es muy bella, esté enferma antes de que caiga en pecados sexuales. En otras palabras, esta literatura parece que rechaza el matrimonio. Los hechos de Pedro, las enseñanzas de él sobre la castidad, causa la separación de muchas mujeres de sus esposos, lo que finalmente le trae dificultades con las autoridades, las que están decididas a matarlo. Pedro tiene que salir huyendo de un lugar porque él está predicando que las mujeres no se deben de casar. Y esta es la razón por la cual este libro de Hechos de Pedro dice que es mejor que la hija de Pedro, que es una mujer muy bella, muy hermosa, dice, ella se debe quedar siempre acostada. Petronila fue pedida a matrimonio, así como estaba. Y tiene un pretendiente llamado Ptolomeo. Y él era un hombre serio que tenía las intenciones de casarse. En este libro de Hechos de Pedro, le pide a Pedro casarse con su hija, pero Pedro se la negó, le dijo que no. Ptolomeo, un hombre poderoso, secuestra a la muchacha y se la lleva. Pero esto es lo que pasa, que cada vez que él se quería acercar a la muchacha, a Petronila, Pedro, con el poder que poseía, cada vez que Ptolomeo se acercaba a Petronila, le daban calambres. Y esto era porque cada vez que Ptolomeo iba a seducir a Petronila, Pedro le mandaba ahí como unos calambres para decirle, no le hagas daño a mi niña, no le hagas daño a mi hija. Al último se cansó Ptolomeo de tantos calambres que decidió llevarle a la hija a Pedro. Y ahí la muchacha conservó su virginidad. Aquí tengo que decirles algo de aquella multitud que se acerca con Pedro para decirle qué pasa, no está sanando a tu hija. Usted lo va a leer en este libro de Hechos de Pseudo Pedro, que en algún momento Pedro fue hasta su casa, levantó a su hija con el poder de Dios, la sanó, Petronila pudo caminar,
pero ya que caminó, que todos empezaron a aplaudir y a gozarse por la sanidad, ¿qué es lo que hizo? Nuevamente Pedro le dijo, mija, acuéstate. La muchacha Petrolina se vuelve a acostar, pero no se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque era mejor que conservara ella la enfermedad a que fuera una piedra de tropiezo para los hombres debido a su hermosura. Como puede ver, juegan con el poder de Dios o con la sanidad, y eso es lo que está pasando en casa de Pedro. Esto es lo que dice el Evangelio, perdón, no el Evangelio, el libro de Hechos de Pedro. También llega un hombre que tiene una hija muy bella y le dice, mira, yo tengo una hija, es virgen aún, quiero que ores por ella. Entonces Pedro ora por aquella muchacha, por la hija del jardinero. ¿Y qué es lo que sucede? Inmediatamente aquella muchachita, aquella joven, cayó muerta y le hace un reclamo ahí. Es una novela bien tramada, bien escrita, que es increíble porque Pedro aquí como que es el hombre que se opone al matrimonio. Él siempre está en contra de la sexualidad. Hasta ahí tenemos un Pedro que tiene problemas porque ya muchas mujeres deciden no acostarse con su esposo y hay un problema en la ciudad. El punto culminante de los hechos de Pedro es que se acuerdan de Simón el mago, de aquel que está en los hechos de los apóstoles de Lucas, el que está en su Biblia. Dice que aquel hombre un día llegó con Pedro y le dijo, te doy tanto, cuánto me cuesta tener el poder, que le dijo Pedro, tu dinero perezca junto contigo, y le dijo, el poder de Dios no se vende. Bueno, pues este hombre se convirtió según los hechos de Pedro y sigue trayendo revolución ahora en un pueblo evangélico que un día este Simón el mago decide ir hasta Roma y llega volando, lo que los hechos de Pedro no describen perfectamente si fue a través de un águila o como un cuervo, pero lo cierto es que llegó volando hasta Roma y empieza este Simón a tener problemas al grado de que un niño a los 7 meses de edad, cuando su mamá lo está amamantando, se da cuenta el niño que ahí está Simón, lo empezó a acusar y le dijo, tú eres una mala semilla, eres una fuente de corrupción. Un niño de 7 años en los hechos del Evangelio, perdón, en los hechos de Pedro, ahora está hablando un niño. ¿Se acuerda que también en los Evangelios encontramos que Jesús cuando estaba todavía en la cuna, habla? Entonces tenemos esos dos asuntos de niños que hablan en unas edades que no eran muy apropiadas para hablar. O sea, no es lógico, pues. Pedro llegó a Roma para encarar a Simón. Le dijo, ¿qué es lo que andas haciendo? Entonces ahí tenemos en los hechos de Pedro cómo se describe una competencia de milagros entre Pedro y Simón el mago. Así como hay un agarre ahí de poderes, al grado de que cuando Pedro quiere ver a Simón, Simón no lo quiere mirar. Esto usted lo va a encontrar allí en los hechos de Pedro, en este apócrifo. Y como Simón no quería hablar con Pedro, Pedro le mandó un perro y le dice el perro, ve y habla con Simón. Entonces el perro llegó hasta donde estaba, a donde estaba Simón. Dice que levantó las patas delanteras el perro y empezó a hablar con un gran vozarrón y le empezó a decir las cosas que Pedro le mandaba decir. Así que tenemos esos detallitos en los hechos de Pedro. Y es aquí, en esta literatura, donde encontramos por primera vez cómo habla de la tradición de que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Aquí, en esta primera literatura. Después tenemos los hechos apócrifos de Andrés. Los hechos de Andrés se escribieron aproximadamente entre el año 150 y 200 después de Cristo. Contiene 65 capítulos. ¿Qué nos dice Andrés? Andrés nos empieza a hablar acerca de un endemoniado y el cual
Andrés molesto, hablando con la gente, le dice, hay magos que no pueden hacer nada y que hasta engañan al joven. Y hay otros que vemos, dice que son puros charlatanes. Entonces él ora y el demonio le dice, no solamente huyo, salgo de este joven, sino que también me voy de toda la ciudad. Y de ahí este joven Altman empieza a seguir a Andrés. Andrés lleva un evangelio, unas buenas nuevas muy similares a lo que enseña el Hechos del Pseudo Pedro. Aquí nos habla de un episodio de Euclia. Vamos a relatarlo rapidito. Maximila está casado con un procónsul, Egiates. Ella está matrimoniada, está casada. Y Maximila había escuchado las predicaciones de Andrés. Así que llega a un acuerdo con esta muchacha, una de sus criadas, una mujer muy bonita, lo describe Andrés, y le dice, Maximila, vas a recibir de mí todos los favores que requieras, si tú estás de acuerdo conmigo. Se entiende que Euclia estuvo de acuerdo con Maximina, y el acuerdo fue que cada vez que su esposo quisiera tener relaciones, era Euclia quien iba a tomar el lugar de Maximina. Y así estuvieron el esposo teniendo relaciones con la criada sin darse cuenta. Mientras tanto, Maximina descansaba y se regocijaba, vea lo que escribe, se regocijaba en el Señor, sin abandonar a Andrés. Ella ahora se conserva pura y hay una de las situaciones, Maximina se da cuenta que la han descubierto de esta situación que está pasando en su hogar, y ella se va continuamente a buscar a Pedro, de lo cual, perdón, Andrés, cuando ella llega con el apóstol Andrés, ella siempre estaba besándole las manos, y le contaba las exigencias de su esposo. Pero vea lo que dice Andrés. Ya sé, Maximila, hija mía, que tú estás dispuesta a resistir contra todo lo que promete la unión carnal. Eran esposos, pero ya aquí Andrés lo está viendo como un pecado el tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y dice, deseando separarte de una vida, tú estás deseando separarte de una vida repugnante e inmunda. Si usted se puede dar cuenta, aquí los hechos de Andrés tratan la unión sexual dentro del matrimonio como algo que es sucio, pecaminoso. Y le dice, Andrés, yo te confirmo, no cedas a las amenazas de tu esposo, que no te conmuevan sus discursos, no tengas miedo a lo que él te va a decir. No quieras entregarte, le dice, resiste a sus inmundos y perversos encantamientos, pues sabemos que tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Y vea lo que le dice Andrés a Maximila: consérvate casta, pura y santa, inmaculada, íntegra. Y ellos están casados y le dice, libre del adulterio. Entonces estamos viendo aquí que Andrés no está de acuerdo que Maximila esté teniendo relaciones sexuales con su esposo y llama a la relación conyugal, la llama pecado, le llama adulterio. Le dice que cada vez que ella va a tener relaciones con su esposo, está perdiendo la santidad, la pureza. Eso es lo que nos habla Andrés. Muy parecido a lo que dicen los hechos del pseudo Pedro. Pseudo Pedro, pseudo Andrés, nos hablan en contra de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Usted lo ha podido ver, los hechos de Pablo. Es el tercero que vamos a ver, el último. Aquí me sorprende porque Tertuliano
un gran teólogo, padre de la iglesia. Él fue uno de los primeros. Él afirmó que este libro fue escrito en el año 160 y Tertuliano dijo, este libro es herético, ya que en este libro, en los Hechos de Pablo, la mujer se le está permitiendo, se les está alentando, se les está animando para que prediquen y que bauticen. Entonces Tertuliano dijo, eso va en contra de los principios de nuestro Señor. Es un libro herético. Entonces es rechazado por Tertuliano porque se le invita a la mujer a predicar y a bautizar. Ay, nomás para que se vaya dando cuenta. Y de ahí todavía tenemos muchos hombres hasta hoy en día que no permiten que la mujer predique, bautice, que sea pastor, que sea ministro, y todo viene de Tertuliano ahí entre uno de ellos que dijo, esto no es correcto, ya lo estamos viendo ahí. Se dice que en los Hechos de Pablo, en la versión en copto, esto se demostró que estos Hechos de Pablo al menos tienen estos 4 hechos. Esos hechos están dentro de un hecho. Los hechos de Pablo y Tecla, los hechos de la epístola de los Corintios a Pablo, la tercera epístola a los Corintios, el martirio de Pablo, su muerte en manos de Nerón. Al menos tenemos 4 aquí. Vamos entre ellos, vamos a hablar un poquito acerca de los hechos de Pablo y de Tecla, un poco aquí, entre otras cosas. Tecla era una mujer joven y vea, nuevamente llegamos al punto de la virginidad. Si usted se da cuenta, en la lección pasada, la clase número 2, cuando vimos acerca de los evangelios, se habla mucho de la virginidad, se pelea mucho la virginidad de Jesús. Ahora seguimos con la misma línea, pero ahora estamos hablando en los hechos. Tenemos a una mujer llamada Tecla, ella habitaba en la siguiente casa donde Pablo estaba predicando. Entonces su mamá de Tecla, Teocleia, su prometido Tamiris, ellos escucharon lo que Pablo estaba predicando y tuvieron miedo. Y dijeron, espérate, Pablo está hablando que uno debe de temer a Dios y vivir en castidad. Y Tamiris dice, pues yo me quiero casar, doña Teoclia. ¿Qué hacemos? Yo no quiero que mi novia Tecla escuche lo que Pablo está predicando. Entonces ellos reúnen a una multitud, arrastran al apóstol hasta el gobernador y el gobernador encarcela a Pablo por andar predicando en contra del matrimonio. ¿Qué es lo que hace Tecla cuando Pablo está prisionero? Engaña a la guardia, se mete a la prisión, se sienta a los pies de Pablo toda la noche, escucha sus enseñanzas y pasa toda esa noche, quiero decir, porque lo dice ahí, besando las cadenas que encadenaban a Pablo, vaya la redundancia. Cuando lo descubren, son llevados ante el gobernador. Pablo es azotado, es sentenciado a golpes y es expulsado. Por lo tanto, a Tecla la condenan a morir en la hoguera, a fin de que todas las mujeres de los alrededores aprendan de la enseñanza, de lo cual Pablo les estaba hablando, de que deberían de vivir en castidad, algo parecido a lo que enseña Andrés a Maximila, ¿se acuerdan? No te acuestes con tu marido. Bueno, este libro lleva la misma línea de enseñanza. Se dice que Tecla, aquí empiezan los milagros que están en los hechos de Pablo. Tecla estaba desnuda, atada en una estaca, milagrosamente las llamas no la alcanzaron a tocar, no se quemó. En ese momento se produjo una tormenta de agua y de granizo junto con un terremoto y el fuego se apagó y Tecla sale viva, libre. Pero la persecución contra ella no se puede detener, porque también hay un hombre magistrado de nombre Alexander que deseó a Tecla. Ya se está dando a conocer, recuerden, es una virgen, es una mujer bella,
Y entonces este Alexander quiere comprarla, pero dijeron, no se vende, esta joven está para ser virgen el resto de su vida. Allí, en el momento, Tecla humilla, ridiculiza delante de todos a Alexander, por lo cual Alexander la toma y la lleva con protestas ante el gobernador, ante el magistrado. Ahí el magistrado dice, pues yo te voy a hacer uso de mi derecho, de mi autoridad, y junto con el gobernador, Tecla fue sentenciada a ser devorada por las bestias salvajes. Pero ella dijo, está bien, écheme a las bestias salvajes, écheme a los leones, pero por favor, yo quiero seguir estando virgen. Y ahí la llevan. ¿Y qué es lo que pasa? Que una mujer rica dice, espérate, yo la quiero a ella, yo la voy a adoptar, yo la voy a proteger. Y por lo tanto, ella es libre del foso de los leones ahí y no pasa nada. Después, Tecla, véalo, esto sigue, es llevada a los leones ahora. ¿Y qué pasa? La leona le lame los pies, se queda ahí, que dice, no pasa nada, es nuevamente libre. Esa noche, la dueña, la persona que adoptó a Tecla, la protectora, tiene un sueño de que su hija, que ya había fallecido, le dice, por favor, adopta a Tecla como si fuera tu hija. Pero vea lo interesante de este Hechos de Pablo, es que la muertita le dice, dile a Tecla que ore por mi felicidad eterna. Un muertito está pidiendo oración ahí. Después de esto, toman a Tecla porque la persecución sigue contra ella. Es todo lo que habla el libro de los Hechos de Pablo. El mismo Alexander está ahí como testigo porque ponen a Tecla donde hay unos toros y para que destruyan a Tecla. Y allí está Alexander. Y Alexander le ruega al gobernador, dice, por favor, déjala libre. Déjala libre ya. El gobernador responde que ante la situación de que las fieras, los toros, no la habían tocado, dice, pues, ¿quién eres? Dime quién eres. Y Tecla responde, soy sierva del Dios Altísimo, creyente en Jesucristo, su Hijo, y que por esa razón ninguna de las bestias logró dañarme. Hasta ahí tenemos muchos milagros en la vida de Tecla, y todo porque hay hombres que están persiguiendo acostarse con ella, anhelan su virginidad, y ella está cuidando su virginidad. Termina los Hechos de Pablo y de Tecla con la descripción de que un nuevo rescate milagroso, otra rayita más al tigre, podríamos decir. Lo cual parece ser que es al final de sus días. Tecla, no sé qué edad tendría, pero ella logra huir de personas, vea, que pretenden despojarla de su estado de castidad. O siguen persiguiendo a Tecla porque quieren acostarse con ella. Es una mujer muy deseada ahora. Ya Dios la libró milagrosamente de tantos peligros. Y ahora cuando va toda esta horda de hombres o de mujeres, no sé, personas que quieren que pierda la virginidad, en la montaña se abre. Un hecho milagroso. Se abre la montaña. Un caminito con la cual Tecla desaparece. Y así termina los hechos de Pablo. Como puede ver, los hechos apócrifos hablan mucho en contra de la sexualidad dentro del matrimonio. Hablan, al menos estos tres hechos que les he presentado, se habla mucho de que las mujeres deben de mantener su pureza, su castidad,
pero se mantiene solamente sin tener relaciones sexuales, aunque estén casadas. Estos tres hechos de los cuales hemos visto hoy es la inclinación que tiene, y tenemos una mujer que sufre demasiado, como lo es Tecla o Maximila o Petronila. Tenemos tres mujeres que sufren y una debe de estar acostada enferma el resto de su vida para no hacer caer a los hombres, para no tener relaciones sexuales. Maximila, quien usa a una de sus crías para que se acueste con su marido, y ahora a Tecla, que continuamente está huyendo de los hombres que la anhelan, que la desean. Esto es lo que reflejan los tres hechos de los cuales hemos visto ahora, que son apócrifos. ¿Y qué puedo decirles? Perdón. Perdón a los teólogos que saben más que yo, porque soy atrevido, porque en este corto tiempo estoy hablando de lo que enseñan los hechos apócrifos. Yo te invito a que sigas investigando del por qué esos libros apócrifos no entraron al canon de los libros que usted tiene hoy en su Biblia. Esto es solamente un pequeño detalle. Sigue investigando, sigamos aprendiendo. Próxima semana, ¿qué te parece si te reúnes nuevamente con nosotros aquí y vamos a estar viendo acerca de las epístolas, cartas apócrifas? Va a ser bien interesante. Te invito. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Yo me despido ahora de ustedes.